Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ariela y en mi canal podrás encontrar vlogs de viajes, contenido relacionado con la belleza y más. El día de hoy les traigo un video en donde les voy a mostrar y a explicar sobre la teoría del color, el círculo cromático o también conocida como la estrella de Osgood. En este caso específico todo va a ser enfocado en la belleza, es decir, maquillaje, uñas, cabello y demás. Lo primero que quiero explicarles es cuáles y qué son los colores primarios. Colores primarios son colores que no se obtienen con la mezcla de ningún color. Aquí les hice un dibujo digital en donde les voy a mostrar dónde se coloca cada uno de los colores. Aquí colocaremos el primer color primario, que es el amarillo. El segundo color primario lo ubicaremos aquí, es el color azul. Y finalmente el tercer color primario lo colocaremos en esta esquinita, que es el color rojo. Un ejemplo, aquí te estoy mostrando unos esmaltes semipermanentes en los tres colores primarios y aquí te muestro sombritas amarilla, azul y roja. Teniendo esto claro, ahora sí vamos con los colores secundarios. Colores secundarios son la mezcla en igual proporción de dos primarios. Estos los ubicaremos en estos triangulitos. El primero será la mezcla entre el amarillo y el azul en igual proporción, que es el color verde. Ahora, el segundo color secundario es la mezcla entre el azul y el rojo, el cual es el color violeta. Y el tercer color secundario es la mezcla entre el amarillo y el rojo, el cual es el naranja. Aquí te muestro un ejemplo nuevamente en esmaltes y también en sombras para ojitos. El verde, el violeta y el naranja. Ahora, ¿qué son los colores terciarios? Colores terciarios son la mezcla en igual proporción de un primario con un secundario. Estos los ubicaremos en estos triangulitos que aún están en blanco. La mezcla en igual proporción entre el amarillo y el verde la colocaremos aquí y es el color amarillo verde. Entre el azul y el verde el color será azul verde. ¿Por qué se llama azul verde? Porque el color primario es el azul. En el caso de este color es amarillo verde porque el color primario es el amarillo. El verde queda en segundo lugar en estos casos. Continuamos con el azul violeta. Entre estos el rojo violeta. Aquí sería el rojo naranja. Y finalmente sería el amarillo naranja. Seguimos con las tonalidades del color. Hay dos tipos: cálidos y fríos. Voy a hacer una división en la mitad. Este lado de la derecha son cálidos y son todos estos colores que te señalo. El otro lado son tonalidades frías y son todas estas que te señalo. Mira, aquí te muestro un ejemplo de unos tonos cálidos y ahora de unos tonos fríos. El blanco y el negro no son considerados color, pero son fríos. Aquí te escribí sobre las sombras qué tipo de tonalidad es cada una de ellas. Ahora seguimos con los colores opuestos o complementarios. Colores opuestos o complementarios son los que se encuentran ubicados en el lugar opuesto. Mira, te muestro. El color opuesto del amarillo es el que está enfrente, que es el violeta, así como te señalo. El color opuesto del azul es el naranja y el color opuesto del rojo es el verde. Y finalizamos con los colores análogos. Colores análogos son los colores vecinos, los cuales tienen un color en común. Ejemplo, en este caso el amarillo.
Los colores vecinos son a la izquierda el amarillo verde y a la derecha el amarillo naranja. El color en común es el amarillo. Mira, aquí te muestro el azul verde, el azul y el azul violeta. ¿Cómo entender una nomenclatura de un tinte como este? El primer número indica qué tan oscuro o qué tan claro es el color. Y el punto y un número significa qué reflejo tiene, si es rojizo, si es cobrizo, si es cenizo, etc. Entonces, 1 es negro, 3 castaño oscuro, 4 castaño medio, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio medio, 8 rubio claro, 9 rubio muy claro, 10 rubio está claro y ya especiales son a partir del 10. Entonces, si en cualquier carta compran un 8, siempre va a ser un rubio claro algo. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Algunas cartas les gusta colocarle nombres específicos a su tinte. No le colocan, digamos, rubio oscuro ceniza, sino le ponen humo, como para diferenciar. Pero el nombre original o el nombre real es aprendido o leído de esta nomenclatura. Entonces, lo importante no es tanto el nombre del tinte, sino el número del tinte. Porque el nombre cada carta le pone como quiere, pero el número siempre va a indicar de qué está compuesto. Mira un ejemplo. Esta es una carta de color de tintes. Es una marca específica, todas varían, pero en este caso, el respaldo nos muestra el círculo cromático y una tabla de nomenclatura. Aquí vamos a hacer como una práctica. Hay unos numeritos en cada color. En este caso, mira por lo menos el punto 1. Aquí está, sobre el azul. Significa que el punto 1 está representando algo de azul. Y si buscamos acá, está representando el ceniza. Ceniza es concentración de azul. Otro ejemplo, ahora con el punto 6. Ahí vemos que está sobre el rojo. Y si buscamos en la tabla, el punto 6 es rojo. Espero les haya servido mucho la información de este video y sobre todo les haya gustado. Les invito a que cualquier duda o algo me lo dejen abajito en la sección de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Hola. Espero les haya gustado la información de este video espero les haya gustado. ¿Cómo es? Espero les haya... Carro en la vía y perro.